Streaming Channel presenta la escalofriante confesión de Pablo Escobar sobre la muerte de Lara Bonilla. Pablo Escobar no tenía escrúpulo alguno, y su largo prontuario criminal así lo demuestra. El hijo del capo, Juan Pablo, descubrió una historia que comprueba que el jefe del cartel de Medellín era peor de lo que imaginábamos. Tiene que ver con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, la noche del 30 de abril de 1984. La historia está publicada en el libro Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, de la editorial Planeta. El relato es escalofriante porque revela qué hacía el capo mientras sus sicarios baleaban al funcionario en Bogotá y las palabras con las que se refirió a Bonilla tras el asesinato. En dicho libro, Juan Pablo señala que la verdadera guerra contra el narcotráfico en Colombia inició la noche del 30 de abril de 1984, cuando sicarios contratados por su padre asesinaron en Bogotá al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Debemos recordar que en respuesta a semejante homicidio, el entonces presidente, Belisario Betancur, ordenó perseguir sin tregua a los capos de los carteles de la droga de Cali y Medellín, al tiempo que anunció la aplicación inmediata de la extradición a Estados Unidos. Como se sabe, Escobar y otros jefes mafiosos huyeron esa misma noche hacia Panamá y al día siguiente varios de sus hombres recogieron a su esposa embarazada y a su hijo Juan Pablo y los llevaron en helicóptero hasta la frontera con ese país y de ahí por tierra hasta el lugar donde se escondía el máximo jefe del cartel de Medellín. Lo que sucedió posteriormente es ampliamente conocido: la propuesta de los capos de negociar su entrega y acabar con el negocio del narco, la rápida salida de Pablo Escobar y su familia hacia Nicaragua por la traición del general Manuel Antonio Noriega, las fotografías en una pista de aterrizaje nicaragüense en las que Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, aparecen cargando cocaína, el forzoso regreso a Colombia y el comienzo de la intensa persecución que terminó 9 años más tarde con la muerte del patrón en el tejado de una casa. Pero como acontece en los grandes episodios de la historia, siempre hay una parte importante que no se revela o que se conoce mucho después. Y así pasó en este caso. Muchos años después de lo sucedido, el hijo de Escobar reveló qué hacía su padre el día en que fue asesinado el ministro y lo que confesó entonces. Según su libro, la respuesta la obtuvo de un hombre al que no veía hacía más de 25 años y al que le envió numerosos mensajes para que aceptara una reunión a propósito de la investigación que realizaba para su escrito. Todavía le dicen el Malévolo y lo encontré en un pequeño restaurante en el centro de Medellín. Hablamos cerca de 5 horas, pero solo al final, de manera fortuita, soltó una historia que según él solo conocen muy pocas personas, porque la mayoría de quienes la vivieron están muertos, escribió Juan Pablo. Según su relato, la noche del caluroso lunes 30 de abril de 1984, Pablo llegó a la hacienda Nápoles acompañado por una hermosa joven que pocos años atrás había sido reina de Medellín. Luego de dejarla instalada en una de las habitaciones, Escobar fue a buscar al Malévolo porque necesitaba un favor. La siguiente es la narración completa de lo que sucedió aquel día. Malévolo: ¿conoces a un señor Obando en San Miguel? ¿Será que todavía vende oro?, preguntó Pablo. Sí, Pablo, respondió su empleado. Es que quiero regalarle un orito a la muchacha que está aquí conmigo. Llámalo. En esas estábamos, cuando llegó una hermosa mujer de cerca de 50 años de edad. Era la mamá de la reina. Nos reunimos alrededor de la piscina y Pablo sugirió ir de paseo por la hacienda y llevar vestidos de baño y comida suficiente para almorzar. Salimos en un campero Nissan extra largo que tenía la parte de adelante descapotada y las puertas pintadas con el logotipo de la hacienda Nápoles. Pablo manejó el vehículo
y las dos mujeres se hicieron a su lado y yo me senté en la silla de atrás. La animada jornada transcurrió en medio de risas y cuentos, un largo baño en el río La Miel y un rico almuerzo al que no le podían faltar las tajadas de plátano maduro frito, el alimento preferido del patrón. Más tarde, cuando llegó a su habitación, Malévolo prendió la televisión y para su sorpresa, estaban dando la noticia del asesinato del ministro de Justicia, Lara Bonilla. Los reporteros decían que las autoridades señalaban a la mafia y concretamente a Pablo Escobar y que el país estaba conmocionado. Por un momento creyó estar soñando. Acto seguido, salió a darle la noticia al patrón y cuando llegó a la planta baja de la casa, ya estaban la reina, su madre y Pablo, quien se habían cambiado de ropa y ahora tenía puesto un blue jean y botas de cuero. Parecía no darse por enterado de la gravedad de lo que había pasado y respondió: «¿Vio, Malévolo? Todos se lo achacan a uno». Enseguida, la mamá de la reina expresó su apoyo a Pablo Escobar y le aseguró que podía servir de testigo como coartada de que ellas estaban con él en el momento del hecho. Ese día pasó sin novedad, ni persecución. Aunque el mismo Pablo pensó que iban a allanar sus propiedades, la primera acción policial no se dio hasta días después, sin dar con el paradero del jefe del cartel de Medellín, quien sabía cómo evadir a las autoridades. Meses más tarde, vendría de la boca del mismo Pablo Escobar la confesión que lo enlazaría directamente con la muerte del ministro. En palabras textuales de Malévolo, citado por el hijo de Escobar, dijo: «Cuando pudo escabullirse de la persecución y regresar a Nápoles, aunque por pocas horas, estábamos escondidos en la parte de atrás de la hacienda, sentados, fumando y conversando, cuando el patrón se quedó mirándome fijamente y me dijo: «Si no hubieran matado a Lara, me hubiese suicidado. Ahora ya tengo un motivo para correr, para voltear, ya le encontré sentido a la vida». Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.